buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en este tu programa Acontecer Médico. Me da mucho gusto que nuevamente estén con nosotros al pendiente y que además a través de redes sociales estén interactuando con nosotros de esta forma. Nos da muchísimo gusto poder tener esa interacción y sobre todo retroalimentación de qué le están pareciendo nuestros programas o algunas sugerencias. Entonces, bueno, pues esta tarde también hemos querido tomar algo que nos ha dejado la pandemia y es el insomnio. El tema de hoy es insomnio por estrés, porque de cierta forma ha habido muchas secuelas que probablemente no se han estado abordando adecuadamente. Y vamos a ver también la importancia del bien dormir o del buen dormir y las consecuencias si se pasa mucho tiempo sin tener una calidad de sueño adecuada. Entonces creo que es muy importante saber que uno de los factores que nos dejó la pandemia, pero que también nos está dejando a lo mejor hasta este gobierno y la situación económica y todo lo que políticamente estamos viendo, es un alto grado de estrés. Entonces, bueno, creo que es importante analizar cuál es la relación o la interrelación que puede tener el estrés con el no dormir o no poder dormir, el insomnio, obviamente el estrés más ansiedad, en fin, todo ese tipo de trastornos que afectan nuestra salud mental. Definitivamente que hay casos en los que hay personas que viven en un alto grado de estrés, pero que sin embargo ya no lo perciben porque ya están acostumbrados a vivir con estrés. Sin embargo, digamos, su organismo se está deteriorando paulatinamente si no se toma alguna acción específica. Entonces, bueno, les quiero comentar que nuestra invitada de hoy es una invitadísima de lujo. ¿Por qué? Porque es egresada del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ella tiene de especialidad psiquiatría, es toxicóloga, adscrita a consulta externa del Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve, conocido como CAISAME, aquí en el Salme del estado de Jalisco, y además ella fue encargada de la Clínica para la Prevención del Fenómeno Suicida del Instituto mismo Jalisciense de Salud Mental Salme, fue ex jefa de enseñanza de esta institución y actualmente es profesora titular de la materia de psiquiatría y también de gerontogeriatría de la licenciatura en medicina de la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros, además una excelente amiga y excelente persona. Doctora Viviana Rangel Juárez, muchísimas gracias. Qué bueno, que me da muchísimo gusto que de veras que te integres otra vez después de estos años de pandemia. Así es, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por mover todas tus influencias para estar aquí esta tarde, ¿no? Y me da muchísimo gusto. Bueno, pues como viste el preámbulo, creo que hablar de estrés ahorita, digamos que ya de por sí antes de la pandemia ya era un problemón. Sí. Ahorita después de la pandemia creo que todo el mundo estamos todavía, digamos, sacados de onda, no tenemos todavía nuestra rutina bien. Y lo que decía al principio, probablemente muchos tenemos un alto grado de estrés y no lo hemos detectado. Pero especialmente se agrega el problema o el factor no dormir, en este caso el insomnio. Entonces, bueno, me gustaría primero que pudiéramos hablar, que nos dijeras qué es el estrés, porque se oye medio abstracto, ¿no? Así es, cuando nosotros hablamos del estrés lo tenemos que individualizar, ¿sí? Porque para cada persona es diferente, claro, dependiendo de las actividades que se tengan allá afuera. Básicamente son todos aquellos factores que a mí me pueden llegar a generar cierta cantidad de ansiedad, porque para nosotros es regular que presentemos ansiedad, ¿sí? Pero es una ansiedad regular o no patológica que nos ayuda a mantenernos alerta. Pero cuando nosotros ya tenemos mayor carga de trabajo, esta hiperactividad que nosotros presentamos se conoce como estrés. O sea, son factores nocivos que afectan directamente al cuerpo y a la mente. Ok, entonces eso es cuando uno se siente estresado. Así es. Ahora, en ese sentido, digamos, esa tensión física o emocional se va a somatizar o se va a estar percibiendo en la persona o en uno mismo a través de qué sería, por ejemplo, mal humor, o cuál sería en un momento dado como un autodiagnóstico. Las manifestaciones clínicas del estrés. Exacto. Muy bien, hay varias manifestaciones, hay físicas, pero también hay mentales, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con la famosa gastritis, la colitis nerviosa, sí existen. La gripe de nervios, que el estrés va sinónimo de nervios, también existe. ¿Por qué? Porque nuestras defensas van bajando, nos sentimos cada vez más mal físicamente y empiezan molestias. Hay dolores de cabeza, hay dolores musculoesqueléticos y la gastritis y colitis son los más frecuentes. Pero
pero el estrés también se asocia a problemas emocionales como el mal humor, la irritabilidad, la menor tolerancia a la frustración, es decir, que cosas que antes no me molestaban, ahora me siento como con las emociones más a flor de piel, ¿sí? Y hay personas que se les cae el cabello, les salen ronchitas en su cuerpo, sus periodos de evacuaciones digestivas son distintas, claro. Comen más o comen menos y esto pues también los afecta directamente, emocional o físicamente. O sea que esto es estrés, doctor. Yo creo que sí. ¿Más la herencia de mi papá? Ay, sí. ¿no? Ok, bueno, creo que eso es bien importante. Hay de las situaciones en las que nadie mejor que uno sabe que no está actuando bien o que Así no es. se siente bien. Pero lo malo de esto es de que ya cuando la otra persona se da cuenta es porque ya algo pasó, hubo una fricción, hubo golpes, hubo, no sé. Entonces yo creo que es muy importante hacerse en este momento como hacer un alto en el camino y medio decir, a ver, ¿cómo me he sentido? ¿Cómo estoy? ¿Por qué? Si no era así antes, ¿por qué me siento ahora de esta manera? ¿No? Eso podría ayudar un poco como un inicio de solución, ¿sí? Sí, por supuesto. El nosotros darnos cuenta, el famoso autodiagnóstico de que las personas a mi alrededor incluso se empiezan a retirar de mí porque me dicen que ando más intolerante, porque ando menos paciente con las personas, o incluso yo que al manejar de una distancia a otra empiece a tener conflictos, de utilizar mucho el claxon, pues quiere decir que a lo mejor estamos teniendo algún factor estresante o varios factores ahí que están desencadenando que mi conducta sea distinta y entonces es tiempo de autorreflexión. Ok, no, pues está muy bien. Fíjate que hay una parte en la que yo ya tengo tiempo también viendo esto, tú lo acabas de decir ahorita que vas en el carro y hay una violencia impresionante, o sea, realmente la gente se ve desesperada, enojada. No es que todos traigan prisa, es que todos están enojados y todo el mundo está muy molesto con el otro, hasta porque está uno ahí y ya te cae mal, ¿no? Entonces, creo que existe o podríamos llamarle un tipo de epidemia de estrés que podamos nosotros tener ahorita aquí en el mundo, en nuestro país. Sí, desafortunadamente es una circunstancia que se está moviendo desde la cuestión social. ¿Por qué? Porque nadie esperábamos una pandemia, perder empleos, perder libertad incluso, de no traer de no poder salir a la calle sin el cubrebocas. Exacto. Eso ya es perder tu libertad. Entonces esto empezó a generar mucha ansiedad en las personas que se tradujo en estos estresores, ¿sí? Y esto es a nivel mundial y ha sido un efecto dominó, o sea, se desencadena una circunstancia desde no me quiero enfermar hasta ya me enfermé y he perdido todo esto. Wow, ajá, ok. Bien, siguiendo analizando con esto, obviamente habría otras situaciones que a lo mejor no se pueden autodiagnosticar, pero que a través de un médico de X especialidad se están diagnosticando, y es el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas. Estamos hablando, por ejemplo, lo más común, la hipertensión, la presión arterial alta, problemas de corazón, ataques de pánico, por ejemplo, que parece que es un infarto y realmente es un ataque de pánico, los incrementos en la diabetes, la parte se ha aumentado la obesidad, pues, obviamente el satisfactor que es comer, el alcoholismo, por ejemplo, la drogadicción. Entonces, yo con esto estoy diciendo que estamos en una espiral, siento yo, en el cual la sociedad está entrando en un ámbito muy peligroso, pienso yo, porque aparte de esto, y lo digo como una opinión mía, personal, no sé si sea tuya, pero que no, que no choque, pero este gobierno día a día nos da malas noticias, está destruyendo el país que por años se construyó, está quitando todo lo bueno, y entonces de alguna manera también, ahorita por ejemplo lo que vemos de inflación, lo básico que es el alimento, cómo se han quintuplicado los precios. Entonces todo esto creo que nos está llevando a una espiral muy peligroso, que sería en este caso estrés, depresión, violencia. ¿Qué podríamos esperar si no hacemos un cambio? Todas las anteriores. Wow. Insisto, como un efecto dominó. Entre más estrés hay como mayor probabilidades de desarrollar conductas violentas. Y entonces estas conductas violentas no son nada más dentro de casa, sino también a nivel social. Entonces es un fenómeno que si violentas al otro, pues la otra persona se va a molestar, se va a estresar y va a ser más violento y van a empezar con estas circunstancias. Y ojo, el estrés produce aumento o mantiene arriba la presión arterial y también aumenta los niveles de colesterol, azúcar, triglicéridos y al final de cuentas diabetes e hipertensión perpetúan el malestar cuando el paciente está estresado o ansioso. Claro. En tu trabajo diario ahí en Salme, en el área que tú tienes,
bueno, el Centro de Atención Integral de Salud Mental de Estancia Breve, que se llama CAISAME, ¿no? Sí, CAISAME Breve. Pero bueno, sí, por poco les queda largo el nombre, ¿no? Así es. Pero en este caso, hay algo que a mí me preocupa mucho y es los feminicidios y la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, obviamente hablamos de la violencia en las calles. ¿Tú cómo has visto en tu consulta? ¿Se ha incrementado? ¿Realmente tenemos un problema de salud? Sí, cuando las personas estaban en casa, que nos tuvimos que confinar todos, ahí hubo mayores alertas y alarmas que se dispararon sobre violencia intrafamiliar. Y era bidireccional, de él a ella y de ella a él y hacia los hijos. En general, pues todos andaban todos contra todos, porque llegó un momento en el que verte a diario con las otras personas fue muy, muy desesperante, mucho estrés se generó. Ya no se aguantaba. Y se detonó la violencia intrafamiliar. Respecto a la violencia en general, claro que han aumentado los índices. Se acaba de salir las cifras, si no recuerdo, hace un mes, se duplicaron las tasas de desempleo aquí en México y América Latina. Entonces ahora es el doble de personas que están desempleados conforme al inicio de la pandemia. Exacto. Pues claro que esto va a desatar una ola de violencia, de inseguridad y mayor estrés en todos nosotros. Híjole, ¿no? Sí, entonces sí está peligroso. Pues yo creo que y quise hablar primero acerca del estrés, porque yo lo siento que el estrés es un común denominador y lo estamos viendo de muchas enfermedades. Así es. Y entonces, por ejemplo, a veces digamos, uno piensa, es que no duermo bien, tengo insomnio, pero probablemente ese es nada más otro resultado de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, y si en un momento dado abarcamos o podemos empezar que nos dieras tips o nos des tips en este programa de cómo controlar el estrés e irlo digiriendo y desechando, muy probablemente todo lo que hemos platicado se mete a control. A lo mejor no que se desaparezca, pero se va a ir controlando, y entre ellos el poder dormir bien y en paz, ¿no? O sea, creo que sonó medio muerte, pero no, es dormir bien y en paz, ¿no? Así más bien, sí. Pero tranquilo, pues, o sea, que sea un sueño reparador, etcétera. Entonces, creo que es algo aquí bien importante, y hay un punto también que a mí se me hace también interesante, y es el hecho de que hubo una encuesta que se realizó, esto tengo entendido que es España, fue en México, perdón, y fueron más de 1,200 personas, la mitad eran hombres y la mitad mujeres, de edades entre 18 y 46 años, y el 94% padecía ya algún trastorno. El estrés estaba presente en el 29-30% de las personas, ansiedad en el 23%, insomnio 23%, depresión en el 20% de estas 1,200 personas, que es mucho. Solo el 5 o el 6% de los participantes dijo no tener ninguno de estos trastornos. Curiosamente, se presentaron más en mujeres, pero la otra es que el hombre normalmente decía que él no tenía ese tipo de problemas, o sea, lo niega, ¿no? O sea, más bien se negó porque pues, él es macho, es hombre, y a mí no me pasa nada. Pero sin embargo, los resultados que se mencionan aquí es mucho, el 94% de estas personas sufren algún problema, trastorno derivado del estrés. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que hacer algo, doctora, que sea consistente, porque esto no se puede de la noche a la mañana, y así como fueron 2 años y medio que estuvimos en ese confinamiento y con todas estas situaciones, pues las consecuencias tendrán que ir desapareciendo poco a poco también, o por lo menos aprendiendo a cómo manejarlas, ¿no? Entonces, pues vamos al primer corte, si te parece, muy doctora, bien. Y de regreso pues estaremos hablando, ya entraremos inclusive qué tipos de estrés hay y cómo afecta la calidad de sueño, ¿no? Entonces vamos al corte, no tardamos absolutamente nada, y ahorita que regresamos vamos a ver los tipos de estrés y cómo afecta nuestro sueño. Bien, estamos de regreso, y pues antes del corte les comentábamos acerca de lo que es el estrés y cómo afecta nuestra vida. Ya vimos algunas de las consecuencias o las secuelas que puede tener en nuestro organismo. Algo que es interesante es que vivir sin estrés puede resolver el insomnio, claro, o controlar o superar el estrés, pues sería lo ideal. Sin embargo, yo, en mi forma de pensar, siento que es casi imposible por todos los factores que ya veremos ahorita en un momento. Entonces, es por ello que hay personas que tienen insomnio crónico, o sea, por años y años, y que no duermen bien. Entonces, lógicamente, su organismo se va a ir deteriorando. Ahora,
dentro de estos coadyuvantes o herramientas que le estamos trayendo a través de Acontecer Médico, estamos trayendo a México un producto que es de origen estadounidense o americano, y este producto en Estados Unidos está teniendo muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque es 100% natural, pero aparte por la formulación que es única y que está patentada. Y lo estamos viendo que es justamente el Ceredan 3. El Ceredan, ¿qué es lo que ofrece? Hay varios ingredientes que la verdad quien está más familiarizado con la parte médica va a ver que sí funciona y que de alguna forma va a ser muy interesante. Esta asociación que se le engloba como L3 Gen, es única en el mundo y contiene triptófano, vitaminas B2, B3, B6 y también magnesio. El magnesio ya lo hemos hecho reiteradamente la necesidad que hay porque ya no se encuentra en los alimentos, igual el triptófano. Entonces, esto va a ser una aportación muy importante que los resultados se ven prácticamente de inmediato. La regulación de su ciclo de sueño se empieza a generar en los siguientes días y no hay efectos secundarios. Al otro día se levantan relajados y aparte de esto sin somnolencia, sin ningún problema de ansiedad o con un efecto de rebote que pueda dar algún medicamento o alguno de esos antihistamínicos que anuncian que lo que hacen es traerlo a uno al otro día, que se da de tumbos, pero ahora por el antihistamínico que supuestamente es para dormir, pero en realidad no lo es. Entonces, creo que ahora sí con Ceredan vamos a tener una excelente herramienta que ya nos la pueden pedir a nosotros al teléfono que aparece en pantalla, un precio muy accesible y que al mismo tiempo nos va a ayudar a conciliar el sueño y va a ser una gran herramienta, aparte de lo que la doctora ahorita en este momento nos va a comentar. Así que con Ceredan, pues prácticamente ya no tendremos que contar ovejas, sino que simple y sencillamente se tendrá un sueño reparador. Y pasando justamente al estrés, doctora, pues yo digo, es difícil, la verdad, híjole, porque es así decir, no, yo vivo sin estrés, pues sería mentir, ¿no? O sea, todos tenemos algún grado de estrés en determinado momento. Pero sería interesante, porque creo que también es justo hablar de que hay varios tipos de estrés, no todo el estrés es malo. Entonces, una sería ver qué tipos de estrés existen y en cuál nos tenemos que fijar, que es realmente el que nos va a deteriorar nuestro estado de salud. Muy bien, como les comentaba, estrés va a ser sinónimo de ansiedad, en este caso para tener como una comparativa mayor, ¿sale? Entonces, el estrés o ansiedad regular o normal es el que nosotros necesitamos día a día para tener esa motivación de hacer nuestras cosas, de estar alerta y de poder tener una vida productiva, ¿sí? En el ámbito social, laboral, interpersonal, familiar, etcétera. El estrés patológico o enfermizo, que es la ansiedad patológica, es cuando ya este estrés es un hiperestímulo que se mantiene o se sostiene durante los periodos que deberían ser de ocio o de relajación. Y entonces en los periodos en los que yo no necesito estar hiperalerta, que no tengo que estar viendo a las cámaras y saludante y demás, sino que debo estar dando el grito básicamente y que yo esté ansiosa porque ya el lunes tengo que regresar a trabajar o cosas que ahorita no están sucediendo o para las que no me sirva, es como el tipo de estrés patológico. Y este es el que nosotros tenemos que empezar a identificar. Cuando yo estoy agobiada, estresada o ansiosa por circunstancias en las que en ese momento no tengo que estar alerta, es estrés patológico. Ajá. Si en ese momento yo tengo que estar hiperalerta porque voy manejando, porque estoy haciendo un trabajo en la computadora, estoy en un programa en vivo, ahí es estrés regular o no es patológico, se llama fisiológico también. Ok, pero sí me ayuda a estar alerta, preparar todo, sí. O en tu caso si vas a preparar una conferencia, obviamente estás estresada, pero de alguna manera es lo que te ayuda a estar activa, alerta y concentrada, ¿no? Sí, se ha distorsionado mucho la palabra estrés, condicionándola hacia algo malo, pero la realidad es que el estrés regular fisiológico no es malo, al contrario, nos ayuda a hacer nuestras actividades de manera adecuada. O sea que el estrés bien canalizado nos puede hacer productivos, nos puede hacer activos, proactivos, nos puede hacer creativos, o sea, porque está sacando lo mejor de nosotros, ¿no? Pero eso es como esa emoción positiva, ¿no? Que se pone uno nervioso pero contento, ¿no? Así es. Sí, algo así, ¿no? Así es. Ay, sí, ya me cachó la idea. Exactamente. Perfecto. Ahora, hay algo que también a mí se me hace interesante y entonces también va muy de la mano cuando ya el estrés pasa de ser un momento y si es crónico. Pasan los meses en cualquier situación. Exactamente. Y viene esto. Ahora, ¿qué tanto el estrés también se le agregan o se le pega la ansiedad y la depresión?
Híjole, la ansiedad es bien celosa y nunca le gusta andar sola. Entonces, en el 95% de los casos, y así lo dice la literatura, una persona que está estresada constantemente va a desarrollar problemas de ansiedad severa, y esta ansiedad va a desarrollar problemas a su vez de depresión. ¿Por qué? Porque yo estoy ansioso, inquieto, angustiado, desesperado, estresado todo el tiempo. Esto condiciona que me ponga más desesperado porque las cosas no van a salir conforme a lo que yo estoy pensando, pero ya en el sinónimo del estrés. Y entonces esto hace que me ponga ansioso. Y el estar ansioso es estar taquicárdico, con el estómago todo así como si estuviera hecho un nudito, tembloroso, que mi memoria empiece a parecer que falla, que haya fallas en la atención, concentración y memoria. Y esto hace que yo me ponga triste. Y la tristeza puede llegar a condicionar un proceso depresivo tal cual. Y entonces estamos en un círculo vicioso que hay que romper desde cero. Ceredán es una buena opción. Perfecto, ok, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, Ceredán. Pero obviamente pues circunstancias que no sean farmacológicas también se pueden empezar a utilizar. Sí, porque ahorita que comentas esto, que mencionaste Ceredán, pero hablando del magnesio, porque el hecho, y no lo digo nada más, sino estoy viendo lo que sí funciona. Además de sí, se va el insomnio, la calidad de sueño es muy buena, pero aparte de esto, esa sensación de bienestar seguramente yo lo que supongo es porque viene una reposición de ese magnesio y a través, por ejemplo, también de la serotonina. Exactamente. Entonces realmente el paciente se siente como si hubiera tenido un sexo muy placentero, ¿no? Así es, el triptófano se desdobla a través de una serie de procesos bioquímicos en serotonina. Okay. ¿Y de qué manera actúan los antidepresivos, por ejemplo, que prescribo, manteniendo niveles adecuados de serotonina en el sistema nervioso para su funcionamiento regular? Okay. Y entonces, de alguna manera, el buscar circunstancias, actos que a mí me produzcan placer o satisfacción, aumenta los niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina en el sistema nervioso central. Perfecto, ok, no, súper. Entonces, de alguna forma, esto genera... Fíjate que yo quiero insistir mucho en los suplementos y quiero hacer el paréntesis, doctora, y se lo he hecho a otros médicos que han venido, que nosotros hemos revisado cualquier cantidad de líneas de nutrición o de suplementos alimenticios o suplementos que se dicen que son nutricionales, e inclusive apoyados por investigadores de la Universidad de Guadalajara. Ellos mismos me han dicho, sabes que esto no sirve, no es cierto, ¿no? Su combinación no es buena, etcétera. Entonces hemos descartado cualquier cantidad de líneas de suplementos. Cuando llegan nosotros y se acercan a nosotros, lo primerito que les dijimos es, díganos qué onda, ¿no? ¿Qué contienen? ¿Cómo son? Todos los hemos analizado y sobre todo empezamos a ver en algunos pacientes o personas cercanas los resultados. Y la verdad han sido totalmente satisfactorios. Estamos luchando porque la gran mayoría de los médicos descalifican de los suplementos alimenticios. Entonces dicen, no, yo no creo en los suplementos. Sí, pero yo tampoco, pero ¿en cuáles? O sea, no todos, ¿no? Entonces, el traer ahora esta novedad, por ejemplo, este es americano, tenemos uno que es español, entonces son de muy buena cuna, ¿no? Inclusive, en el caso del Ceredán, por decir algo, nosotros hemos visto personas que tenían años que no podían dormir, o dormían pero se empastillaban, al otro día andaban con los efectos secundarios y andaban peor, ¿no? Así es. Peor que el insomnio. Entonces, ese círculo vicioso se acrecenta con las pastillas o el empastillado que le dan los médicos. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad de empezar a creer en los suplementos alimenticios. Entonces, si no los conocen, les voy a decir esto para los médicos, si no los conocen, háblenos, les damos la información, pero no los descalifiquen. Y otro punto importante, si su paciente lo están tomando porque ya alguien se los dio y le está funcionando y ustedes no lo conocen, no se lo suspendan, simplemente por el hecho de que ustedes no se los dieron o no lo conocen. Entonces creo que eso es algo y el paciente la lleva, porque el paciente luego a veces nos habla, oiga, me sentía muy bien, pero fui con el médico, le comenté y me dijo, no, eso suspéndalo. Entonces digo, de por sí está difícil la situación. Sí. Y ustedes los médicos me ayudan. No, los psiquiatras no somos así, somos más buena onda y relajados en ese sentido. ¿En serio? Porque si a un paciente que le están dando gotitas, así sea de agua, los famosos placebos, exacto, si el paciente le ayuda a manejar su estrés y se siente bien, que le siga por ahí. Exacto. Bendito Dios. Qué bueno, ¿no? Pues ojalá que todos piensen como tú, doctor. Bueno, hablando de estos tipos, entonces, de estrés, entrar ahora sí de lleno, ¿qué es el insomnio? Muy bien, el insomnio es la falta o la privación de sueño. Ok.
así de manera muy tajante, pero Ajá. hay varios tipos, se presenta en varias maneras. Ok, entonces el insomnio es no dormir o no poder dormir. Así es. Y también sobre todo el no poder dormir. O sea, las personas están cansadas, desean dormir, pero no pueden conciliar el sueño. Ok, parte de esto o ya como secuela es sentirse más nervioso, más estresado, o al otro día pues estarse, cansados. Como dice, me estoy golpeando contra las paredes de sueño, o que están durmiendo en el trabajo, o hasta en el alto se quedan dormidos. Entonces, esto es el insomnio y ya es parte de las secuelas. Así es, e incluso hay un tipo de insomnio que es el insomnio primario, donde hay una causa médica orgánica directamente que produce el insomnio, ¿sí? Pero ese es el más raro. El insomnio en sí es una sintomatología de otra patología. El estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos pueden estar asociados a insomnio y es muy común, ¿sí? Y entonces este insomnio es el que va a presentar muchas alteraciones en los pacientes porque como no hay una patología, una enfermedad específica que lo genere, pues los pacientes dicen, ¿qué me está pasando? Claro. Y por eso es que a veces se multitratan, se maltratan y no saben ni le hallan ni pies ni cabeza al asunto. Ok, el miedo puede ser un disparador para el insomnio, estrés, o sea, en forma invertida. Por decir algo, ahora con la pandemia, al menos yo creo que muchos teníamos miedo de morir. Claro. Porque o de morir nosotros o de que muriera alguna persona querida, o sea, un ser querido. Así es. Porque de cierta forma estábamos viendo cómo amigos, vecinos, conocidos, iban cayendo y murió de COVID. Llegó y a las 3 horas, ¿no? Personas que casi regresaron del más allá porque ya estaban ya intubados y en el último. Entonces hizo una psicosis y un miedo. Ese miedo nos pudo haber generado altos índices de estrés, altos índices de ansiedad y por supuesto depresión. Así es, y en ese sentido, así, en esa escala va. Sobre todo porque, ¿qué es el miedo? ¿Verdad? Es una sensación de pánico, de angustia, de mucha sensación de frustración ante lo desconocido, ante el no saber qué era lo que iba a pasar después de la pandemia o durante la pandemia conmigo, con mi trabajo, con mi familia. Y entonces esto generó estrés de qué va a pasar, generó ansiedad, generó síntomas depresivos y ahorita estamos viendo los estragos. Los estragos, y en este caso, porque a veces, por ejemplo, pensaría uno, el famoso home office, que estuvimos ahí en confinamiento y todo, pero las personas no dormían. O sea, desde ahí se empezó a generar ya insomnio crónico y desde entonces ya las personas no han podido dormir al 100%, probablemente porque pues se sigue con el temor de que qué tal que a la menor hora sí da y X, a lo mejor yo ahorita en menor grado. Pero el otro punto también es lo que tú dices, ya los factores desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿no? Hay personas que llevan 2 años y medio sin trabajo, ¿no? Entonces creo que eso ya son causas ahí, por ejemplo, no tengo dinero o no tengo el suficiente dinero y aparte de eso no tengo un buen trabajo o no tengo trabajo. Genera un alto grado de estrés. La solución sería tener dinero y tener trabajo. ¿Ahí qué se hace? ¿Cómo puedes ir controlando el estrés cuando tienes algo realmente justificable? Así es justo lo que yo les comento a veces a los pacientes. Yo les apoyo con el tratamiento, con la psicoterapia y demás, pero cuando no se modifican los factores externos o los factores personales del paciente, pues entramos como en esta disyuntiva. Y entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del paciente? ¿Qué sí puedo modificar aquí y ahora? A lo mejor el estrés de que no hay dinero, no hay trabajo, no hay un ingreso fijo, no se puede modificar en esos momentos, pero sí puede mejorar sus hábitos higiénico-dietéticos. Puede hacer ejercicio, puede salir a tomar airecito, a sentirse más tranquilo, mejorar su dieta, dejar de utilizar tabaco, dejar de utilizar alcohol para disminuir su estrés. Sí, y entonces estos patrones de hábitos higiénico-dietéticos pues pueden llegar a mejorar la salud física del paciente y esto puede llegar a producir síntomas positivos de que vaya y busque y consiga un trabajo. Sí, o sea que digamos eso te da estabilidad emocional, es como darse un respiro. Lo supero, agarro energía, agarro fuerza, agarro esa inteligencia emocional que le llaman y me siento ahora sí ya capaz de ir y buscar una nueva oportunidad de trabajo o hacer algo para trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos al corte y regresamos y bueno, también les quiero comentar que ya pronto les vamos a dar la muy buena noticia a todos los que no tengan trabajo. Llámenos porque ustedes pueden también ser distribuidores de estos productos y ganar dinero a través de estos productos, inclusive sin necesidad de invertir. Entonces, llámenos al teléfono que aparece en pantalla, vamos al corte y regresamos, vamos a hablar otra vez del insomnio por estrés.
Estamos de regreso. Bueno, pues la buena noticia es, ya les diremos el cómo, pero si ven nuestros programas anteriores, hemos también presentado otros suplementos alimenticios que cada uno tiene su beneficio. El de esta tarde es Ceredan, que va realmente no nomás a ayudar a dormir, a tener calidad de sueño, sino que aparte de esto se van a levantar viendo el mundo diferente, la verdad. O sea, les va a ayudar para su depresión, les va a ayudar para su estado de ánimo, y eso es algo muy, muy positivo. Entonces, pero también a la vez, hace rato platicamos, qué tal que no han podido conseguir trabajo, que tienen un causal interesante y que además puede ser importante, como puede ser la falta de recursos económicos. Pues bien, sin invertir, llámenos y nosotros les podemos hacer llegar directamente a la persona que ustedes les vendan el producto, nosotros se lo hacemos llegar y ustedes ganan comisión. Nosotros nos encargamos de lo demás. Es una forma en la que también nosotros estamos viendo que podemos dar certidumbre y sobre todo bienestar. Bienestar ya no me gusta esa palabra, la verdad, no. Certidumbre, y también les podemos dar, digamos, un ingreso económico para que estén más tranquilos. Entonces, pues, sí, la verdad, no, ya de bienestar estoy hasta gorro, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a esto, ¿qué otras causas puede haber en el caso del no poder dormir bien? Vamos a las causas más comunes, las causas primarias, las enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión y la diabetes mal controladas son casi sinónimo de insomnio. Y la gente no pareciera que no cree que haya como una correlación entre. Pero cuando si tienes la presión alta, ¿se te espanta el sueño o qué? Empiezan a sentirse con dolor de cabeza, con una sensación como de opresión en su pecho, y esto es de que tienen una presión arterial sostenidamente alta, y esto puede generar dificultades a la hora de conciliar su sueño. En la diabetes lo que sucede es que si mi azúcar está alta, mi sistema está completamente activo porque pues el azúcar produce energía y entonces se dificulta o conciliar el sueño o incluso mantenerlo. ¿Por qué? Porque el azúcar alta hace que el paciente se esté levantando a hacer pipí y no tenga un sueño de corrido. Es cierto. Igual con problemas de próstata o X también, ¿no? Las enfermedades médicas primarias hay que tratar de mantenerlas lo más controladas posibles. Esa es una causa. Y de alguna forma esto servirá también como un signo o una alerta de que la enfermedad primaria no está siendo controlada. Así también. Es. Y luego ya es bidireccional, no controlo la enfermedad primaria, hay más insomnio, se disparan las otras dos. Sí, es cierto, ¿no? Pero de ahí también entraría la parte que decíamos, ¿no? El no dormir bien, entonces empieza a incrementar ese círculo vicioso. Definitivamente. No se duerme bien, se descontrola azúcar, se descontrola la presión arterial y aumentan los triglicéridos. Y al rato ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Exactamente, ahí está el punto. Bueno, pero eso es un punto importante también. Ahora, algo que le gusta mucho a los psiquiatras, dar mucho medicamento. En el caso de los medicamentos, ¿pueden llegar a producir insomnio? Hay algunos que sí, definitivamente. De hecho, la mayoría de los antidepresivos se deben de prescribir a ciertas horas del día porque después de las 6 de la tarde pueden generar procesos de insomnio. ¿Sí? Si yo lo que quiero es estar alerta para estar contento, feliz y hacer mis actividades, que es para lo que sirve un antidepresivo, si yo lo doy en la noche, pues ¿para qué quiero estar contenta, feliz e hiperactiva durante la noche? ¿Sí? Entonces sí es buen punto esto también, ¿no? Ahora, en el caso de otros trastornos de salud mental, ya hablamos de depresión, ya hablamos de ansiedad y todo, pero puede existir otro tipo de trastornos mentales que también estén influyendo en la mala calidad de sueño. Todos básicamente. Todos, sí. que la canción. Demencias, problemas de trastorno bipolar que no esté el paciente controlado, pacientes con esquizofrenia, pacientes con abuso de sustancias. Sí, cualquier paciente con una enfermedad mental puede desarrollar procesos de insomnio. Caray, híjole, todo recae ahí. Bueno, bien, ya hablaste de lo de las afecciones o cáncer, etcétera, ¿no? Bien, el tomar alcohol, café, fumar, obviamente también afecta, ¿no? Sí, definitivamente, regla de oro, y es con el speech que siempre salgo con los pacientes, hasta pongo la manita: no café, no refresco negro, no chocolate, no tabaco, no bebidas energetizantes. Wow. Tienen cafeína, tienen algo que se llama teína, que es como la prima hermana de la cafeína, y el chocolate tiene teobromina, que al final de cuentas ellas tres son primas hermanas, pero tienen exactamente la misma función de la cafeína: hiperactivar el sistema nervioso y el sistema físico, cardiovascular en este caso, y entonces eso produce
dificultad para conciliar o mantener el sueño. Claro, que ahí digamos es lo general, ¿no? Porque Ajá. hay quien se toma un café en la noche y duerme perfectamente. Y comentan que descansan más, pero la teoría nos dice que de preferencia no. Ahora, ahorita que comentaste eso, ¿puede alguien dormir y realmente no descansar? Y decir, no, sí duermo bien, pero que realmente se levanten cansados, ¿es porque tienen mal sueño, porque tienen pesadillas, porque no están realmente durmiendo continuo? Sí puede suceder también. Por supuesto, en los procesos de depresión incluso es la cosa más común, que las personas tienen muchísimo sueño porque están deprimidas, pero duermen horas y no descansan, se levantan cansados y no tienen ánimo ni energía para hacer sus actividades. Con eso me respondes hace rato esa idea también, decía, ¿por qué mucho de depresivo duerme tanto tiempo, no? Y no alivia la depresión y no descansa, sí. No. Híjole, qué interesante y qué importante también, ¿no? Ahora, hay algo que también a muchos nos da miedo, y el envejecimiento. ¿Se suspende o se va deteriorando la calidad de sueño conforme pasa la edad? Cambian los procesos de los ciclos circadianos, en este caso. La glándula pineal, nosotros que la tenemos por ahí, durante el proceso de envejecimiento se va haciendo como más chiquita, pues todo por servir se acaba, ¿verdad? Pues sí. Y entonces esta glándula nos hace que secretemos melatonina de manera natural cuando va oscureciendo. Y entonces en los procesos de envejecimiento ya no entra esa señal directa, ya no se secreta la cantidad suficiente de melatonina, y es por eso que es muy común que los adultos mayores a las 3, 4 de la mañana ya no concilian el sueño. Correcto, que de alguna manera buscando el triptófano es un poquito también el precursor que en determinado momento va a desembocar en mayor cantidad de melatonina. Sí funciona. Solamente yo sí les diría que tengan precaución si están tomando algún medicamento de tipo antidepresivo, sí comentarlo con su médico tratante, nada más para que no haya ninguna interacción farmacológica no deseada. Claro, sí, por supuesto. Bien, aquí también hay personas que dicen, como me siento cansado y no duermo bien, no me queda energía para hacer ejercicio. O sea, entonces, ¿cómo romper esa justificación? Decir, bueno, ¿cómo me puedo sentir animado como para salir a caminar y hacer ejercicio si me siento tan desganado? Yo siempre les digo a los pacientes que al principio va a ser como las inyecciones. A nadie nos gustan las inyecciones ni son porque, sí, para sentirme mejor, ¿verdad? Entonces el ejercicio es una fuente antiestrés natural, buena, bonita y barata, y es un buen antidepresivo que podemos nosotros utilizar como un coadyuvante a los cuadros, pero al principio no va a haber motivación, no va a haber ganas, no va a haber energía ni entusiasmo. 10 minutos caminando, luego 15 minutos hasta que se vaya formando el hábito. Ok, perfecto. Muy, muy bien. Entonces, ya hablamos también de padecer una enfermedad. Los alimentos y los atrancones que se da uno, los atracones en comida en la noche, eso también puede afectar, ¿no? Bueno, además de que si tienes reflujo, pues ni lo hagas, ¿no? Pero sí, per se el demasiado alimento por la noche también, esas cenas abundantes. Hay algo que se llama hábitos de higiene del sueño. La higiene del sueño nos dice muy claro evitar alimentos copiosos, grasosos, ahora que estamos en el grito, ¿verdad? La noche mexicana, después de las 6 de la tarde hay que evitar este tipo de alimentos, ¿sí? Muchos carbohidratos, muchas azúcares, hay que tratar de no consumirlos. Ok, correcto. Bueno, pues también es un buen punto. Y ¿cuántas horas serían las suficientes o las que se recomiendan en una persona adulta? Más o menos de 6 a 8 horas de corrido. 6 a 8 horas. O sea, si se duerme 6 no es que dormiste menos, realmente es suficiente. Es suficiente. Digo, lo ideal es 8 horas, pero con 6 bien dormidas es suficiente. Ok, perfecto. Bien, pues vamos al corte, doctora, si me permites. Y bueno, con ustedes nuevamente recordarles que está Ceredan. Y en el caso de Ceredan, pues realmente la verdad es que no hay por qué seguir soportando esas noches de insomnio y de estar ahí con la luz prendida y que prende uno la televisión y la apaga y ya no hay uno qué hacer, y que cada vez es como un círculo vicioso porque llegan sentimientos y pensamientos cada vez más dramáticos. Entonces, bueno, Ceredan definitivamente tenemos la gran oportunidad de empezar a cambiar nuestra vida, y digo nuestra vida porque ya lo estamos viendo que así es, en el sentido de tener un sueño reparador, tranquilos dormir y al otro día sentirse bien, rendir todo el día y volverse a dormir y agarrar nuestro ciclo como debe ser. Entonces, bueno, esto es algo bien importante, tómenlo en cuenta, y aparte de eso, pueden ganar dinero si ustedes lo desean. Vamos al corte y regresamos. No, incluso los medicamentos para...
Brahma, natural products. Uy, ya regresamos, qué bueno. Pues fue muy rápido, pero así es, se le dan rápidamente, si no, rápidamente vamos a poder dormir. Pero bueno, vamos a continuar con lo que sería, en este caso, el tratamiento combinado. Doctora, en este caso sería el tratamiento, digamos, poniendo un guión medio, ¿no? Insomnio, estrés, insomnio. O sea, ¿cómo abordar, cuál sería el paso número 1 que debemos hacer todos los que padecemos de insomnio por estrés? Higiene del sueño. Siempre hay que tratar de seguir una rutina al dormir. Es decir, yo siempre voy a cenar a tal hora, me lavo mis dientes, me pongo mi pijama, me baño y me voy a acostar. Evitar el uso de tablets o cualquier dispositivo electrónico, luces muy incandescentes o que el cuarto sea lo más cómodo posible. Estos hábitos, si nosotros los vamos formando, nuestro sistema nervioso se va a ir acostumbrando que ya es hora de dormir y entonces en automático empieza a dar más sueñito. Evitar alimentos copiosos, evitar alcohol, tabaco, café después de las 6 de la tarde y con esto el ejercicio se recomienda durante el día, en la mañana de preferencia, porque en la noche los puede hiperactivar y hay muchas personas que utilizan el ejercicio para dormir y no tiene que ser así, tiene que ser durante el día el ejercicio. Más bien, de preferencia, ok. ¿Por qué el alcohol? Eso es también una duda. Hay personas que beben alcohol y llegan y a veces se quedan dormidos hasta en la fiesta, ¿no? Y ahí siguen. Y muchos llegan y a veces es la forma en la que se relajan y pueden dormir. O sea, se vence el estrés con el alcohol. Así es. Pero aunque duermen, entonces no descansan, ¿o cuál es el punto? Exactamente. Ahora que empezó esto de la pandemia, muchas personas empezaron a incrementar el consumo de alcohol justamente por esto. Y se volvió un problema severo, porque ya muchos tienen alcoholismo y hay que empezar a tratamientos ya más severos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El alcohol parece que es un inhibidor del sistema nervioso central que hace que uno se relaje a todo dar y duermas. Pero desafortunadamente es una sustancia de abuso que cada vez va a requerir mayor cantidad para tener el mismo efecto. A esto se le llama tolerancia y entonces el sistema nervioso se va a ir acostumbrando y va a ir dependiendo del alcohol para poder conciliar el sueño de manera adecuada y cada vez más cantidades. Y a la larga es una sustancia pues que es nociva para el cuerpo. Claro, en este caso, por ejemplo, un vino de mesa, vino tinto, vino blanco, se recomienda una copita de vino tinto para manejo sobre todo de colesterol y triglicéridos y con eso sí no tendría que haber ningún problema siempre y cuando sea una copita, copita chiquita. Uy, ¿y a mediodía o en la noche? De preferencia en la noche. ¿En la noche? Sí, se puede utilizar, Padre, pero perfecto. de ahí en más, el utilizar el alcohol para disminuir el estrés nunca va a ser adecuado, porque es, digamos, tapar el sol con un dedo. En un ratito me lo quita, pero al rato la dependencia y la tolerancia que yo voy a hacer me va a hacer necesitar cada vez más y voy a enfermar mi cuerpo. Es cierto. Entonces, pues no. Perfecto. Muy bien, otro punto interesante también en el caso del tratamiento. Se habla mucho de la meditación, las técnicas de relajación y esto. Yo no me veo meditando y sí relajándome, ¿no? Pero, o sea, la meditación como que no se me da. Pero en el caso de la relajación, ¿cuáles serían? ¿Como qué respiraciones o qué recomiendas tú como terapia de relajación? Primero, tener un cuarto, así como aquí, este color es el color más neutro que hay y que produce una sensación de mucho bienestar. Mira. Tratar de no utilizar colores muy llamativos durante la noche, ni en los cuartos, en las recámaras, porque esto también hace que el sistema nervioso siga un poquito activo. La meditación y relajación no es para todos. Hay ciertos tipos de meditación que les sirven a algunas personas, pero hay otras que definitivamente no. ¿Y en qué casos, si la meditación a mí no me sirve, me siento como raro? Por ejemplo, los infusores, las aromaterapia que hay es buena. Algunas personas les sirven, pero como todo en medida. Porque si no, pues al rato quemo mis vías respiratorias o puedo producir alguna sinusitis, alguna alergia, ¿no? Pero se pueden utilizar, por ejemplo, este tipo de aromaterapias, las velitas, cosas que a mí me ayuden a relajar, movimientos ondulares, ver en la televisión los pescaditos o tener una pecera como tal también ayuda mucho a relajar. O lo que yo considere que a mí me genera bienestar. Entonces esto ya es más como una cuestión personal de a mí qué me funciona para sentirme
relajado. Claro, y de cierta forma, pues al mismo tiempo esta recomendación pues es para bajar el estrés también, claro, obviamente. La ¿no? ducha en la noche a muchas personas las relaja y las ayuda a descansar, a otras personas las activa, pero la ducha también, si les sirve, es una muy buena opción. Con agua tibia. Así sí, es. ¿no? Sí. Bueno, perfecto. No fría. No. Sí, ok, perfecto. Bien, tenemos algunas preguntas del público, las voy a poner de una vez porque luego a veces nos gana el tiempo y no las metemos. Bueno, Ramiro Hernández, gracias por comunicarte, dice, me cuesta trabajo dormir temprano y me da sueño hasta las 2, 3 a.m. ¿Qué puedo hacer? Pues tenemos que ver cuál es la rutina que él tiene, ¿sí? A qué horas llega a casa, qué actividades tiene en casa y buscar esos hábitos de higiene del sueño que yo comento y ver si, aunque esos hábitos de higiene del sueño estén ahí de manera constante, entonces hay que buscar qué otros factores estresantes están propiciando ese estrés o ese insomnio para poder darle más herramientas. Para implementar los hábitos de sueño, en este caso es igual hacer como un autodiagnóstico, como revisar nuestro, ¿qué hago? Llego a ver ¿dónde me está fallando? Entonces ya ver, entonces debo llegar ahorita, cenar a buena hora, bla, bla, bla. Entonces como irse marcando los tiempos, ¿no? Me decía hoy un paciente, organización es pues una palabra fundamental en nuestras vidas. Ok, es cierto. Sí, buen entonces, punto. Ramiro, organización. Ramiro, organízate. Ahí, bien, Susana González pregunta, comenta, desde que tuve una cirugía de rodilla me cuesta trabajo dormir bien, ¿a qué se deberá? Híjole, pues hay que ver si quedó con alguna secuela, algún malestar, si se invirtió el ciclo de sueño, hace cuánto tiempo fue la operación de rodilla, para ver si realmente es la operación de rodilla lo que le está produciendo el insomnio, porque el insomnio se produce por un montón de circunstancias. Claro. Entonces a lo mejor ni siquiera es la rodilla, puede ver o la rodilla más otras cosas que se pueden buscar y entonces, insisto, cuando hacemos este autodiagnóstico vamos a empezar a notar qué son las cosas que a mí me generan estrés y por ende me pueden producir insomnio. Entonces hay que decirle a Susana que vea todo esto. O pudo haber sido, por ejemplo, o puede ser el trauma mismo de la cirugía que tuvo, que tuvo dolor a lo mejor, que a lo mejor todavía no está al 100%, o sea, es todo eso, ¿verdad? Sí, son claro. muchos a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, ok, gracias. Ramón Suárez dice, siempre me despierto 2 o 3 horas antes, ¿por qué será? Híjole, 2 o 3 horas antes de que tenga que levantarse, a eso se le llama insomnio de término, ¿sí? Y es un tipo de insomnio muy particular que se presenta más en personas mayores de 60 años, pero si a él ya tiene como este hábito, puede ser que a lo mejor no esté adecuando sus horarios de sueño y tengamos que recorrer, si yo me duermo pues a las 9, recorrerlo a las 10 para ver si esto lo empujamos un poquito hacia adelante o si está invertido el ciclo de sueño y requerimos de un inductor del sueño para poder tener un sueño de corrido mínimo a las 6, 7 de la mañana. Pues sí, por lo menos, sí. Sí. Ok, sí, o sea, un Ceredán, doctor, le diré por su nombre, un Ceredán sí, podría servir, ¿no? Ajá, ok. Sí, claro. Me parece muy bien. En este punto que se comenta de 2 a 3 horas antes, también puede ser un poco el nervio, por ejemplo, cuando tienes un vuelo, ¿no? Y sabes, híjole, te estás despierto, no, todavía no, y apenas pasaron 3 horas, híjole, ya. Un evento importante, que merme la calidad del sueño, pero si él ya es una constante, hay que ver qué tipo de personalidad tiene. Si se anticipa mucho las cosas, que a lo mejor esto le esté produciendo ese insomnio y automáticamente su cerebro diga, no, pues levántate antes por si se nos olvida algo, ¿no? Ok, bien. Saúl Lomelí comenta, mi hijo de 8 años tiene insomnio, ¿por qué será? En un niño que esté condicionado al insomnio, hay que ver que no esté comiendo comida chatarra. Insisto yo mucho en esto porque es fundamental. Mira. Los hábitos alimenticios en un niño de 8 años es importantísimo estarlos cuidando. Bien. Quitarle los aparatos electrónicos, que ahorita es otra de las constantes, ¿no? Que está manteniendo celulares, las tablets. Las siestas durante el día. Las siestas, las beauty siestas, que son las para relajarnos y para permanecer bellos y jóvenes, no tienen que pasar de más de 25, media hora cuando mucho. Y hay personas, los niños en este caso pueden estar durmiendo hasta 1 o 2 horas y esto va a mermar su calidad de sueño durante la noche. Claro. ¿Sí? Hay que ver que todos estos patrones no estén condicionando el insomnio de este chiquitín, porque si él no está durmiendo bien, en la noche es cuando más se secreta hormona del crecimiento. Entonces este niño no va a crecer grandote y fuertototote, como dice por ahí. Buen punto, entonces sí necesitamos que este niño duerma y que duerma bien. Okay. Pero controlado, porque lo ves por chiqueo de que está dormido, déjalo y pasan horas y sigue dormido el niño, ¿no? Exactamente. También es cierto. Bien, Elena Santana hace esta pregunta, ¿por qué aunque duermo mis 8 horas me siento cansada a veces?
muy probablemente el sueño, si es de manera ocasional, está durmiendo, pero no está descansando. Hay que ver si antes el día fue muy pesado, tuvo circunstancias de mucho estrés que incluso se las llevó al sueño. Ok, perfecto. Entonces, para ya concluir, se nos fue el programa rapidísimo, doctora. Sí. Entonces, ni modo, tienes que regresar. Entonces, podríamos entonces ya concluir que, por ejemplo, dormir bien, porque obviamente dormir bien quiere decir que ya estás venciendo el estrés, que estás recuperando tu vida y que ya estás tomando Ceredán, por supuesto, pero que dormir bien, en este caso, podríamos decir que es el significado, la clave para una vida saludable, Es doctora. un punto totalmente clave para ello, sí. Wow. Y de ahí, de alguna forma, se deriva lo que decíamos. Entran en control las enfermedades crónico-degenerativas, que no se pueden evitar, por supuesto. Entra el tener la energía suficiente para salir adelante, a levantarse de lo que buscar un nuevo trabajo, una nueva empresa, no sé, ¿sí? Así es. Perfecto. En este sentido, ¿qué conclusiones y qué recomendaciones o consejos darías al auditorio, a todo el mundo, ¿no? Pues que hagan un autodiagnóstico. Si llegan a tener alguna circunstancia de conducta o emocional o incluso física que consideren que es relacionada al estrés o que sientan que ya no pueden manejar el estrés, busquen a una persona experta en salud para que los puedan atender. Si son circunstancias que se aclimatan con Ceredán, bueno, pues hasta ahí lo dejamos, no hay problema. Perfecto, doctor. Bien hecho, bien hecho. No, pues muy bien. Pues bueno, aquí en este sentido, pues alguno de las como un resumen de lo que hemos visto, bueno, respetar los horarios de sueño, mantenerse activos, controlar o consultar con el médico si los medicamentos no son los causantes, evitar o limitar las siestas, evitar o limitar la cafeína, el alcohol, dejar de fumar, que eso es definitivo. Si hay algún problema con algún dolor, obviamente consultar al médico para que le dé algún analgésico adecuado. Y en ese sentido, evitar las comidas abundantes y bebidas abundantes también antes de acostarse. Con esto podríamos ya concluir que con eso ya estaríamos del otro lado, ¿no? Claro que sí. Y entonces de refilón se vence estrés y se vence el insomnio y llega un estado, digamos, ya mucho más placentero de la persona. Y evitamos depresión crónica, a la larga, pues crónica. Ok. Ahorita que comento por último depresión, han llegado al mercado muchos antidepresivos muy caros, por cierto, y que traen un sinfín de efectos secundarios malísimos, entre ellos que pueden provocar o inducir al suicidio. Así es. ¿Por qué se está abusando tanto de esto? No sé si tenemos algún minuto más que rápidamente por el desconocimiento de los médicos también. De ambas partes. De ambas partes, ok. Y que son de venta libre. Perfecto. No, pero hay muchos que, sí, cierto, son de venta libre. Y se los dan una vez y se los van recomendando. Así entonces, es. ok. El mal noble que pudiera ser, en mi opinión, puede ser, por ejemplo, la famosa fluoxetina. Los que se conocen de esa familia como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Son los más nobles? No. ¿No? Es que hablar de un medicamento noble está medio complejo porque debe ser muy específico para cada persona, ¿sí? Ok. Y bien, ya hablaremos algún día de las características como para tal o cual antidepresivo, ¿Qué ¿no? tipo? Entonces, para adultos mayores, para niños, incluso para mujeres en etapa de perimenopausia. Hay muy específico para cada uno. Y ahí sí serían nobles, porque lo estás dando específicamente para quien lo necesita. Ok, perfecto. Bueno, pues me quedo con esto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Vivi. La verdad es que, como siempre, un placer tenerte aquí en este programa. Y te invito a que hagamos eso, que hagamos realmente algo de lo que tú con tu experiencia nos puedas guiar, nos puedas indicar hacia dónde desarrollar este tipo de programas que pues inclusive nosotros consideramos que pueden llegar a ser hasta educativos. Claro. Y que lo que queremos es pues quitar muchas telas de que a veces no sabemos o el médico no explica bien. Y sobre todo queremos empoderar al paciente, que el paciente también tenga un poquito más de conocimiento y pueda defenderse del médico en su momento, ¿no? Porque claro, si hay médicos que no les cuestionen a explican. sus médicos, Eso, cuestionen, denles todas las dudas que tengan. Sí, yo creo que eso es bien importante, claro. Porque sí, muchas veces no. Es más, yo diría, exíjanle. Así es. Porque están pagando un servicio, están pagando una consulta. Es y su a veces derecho el médico, como pacientes. ¿verdad? No se diga más. Pues gracias nuevamente. A ustedes muchísimas gracias. Ricardo Ursula, me despido de ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, de 2 a 3 de la tarde, en vivo. Muchísimas gracias.